Hola colegas, buenas tardes. Espero que estén bien. Vamos a seguir con el análisis de las moléculas. Ahora vamos a trabajar con el ion cianuro. Lo primero que haremos es determinar la estructura de Lewis del ion cianuro. Entonces pues sigo los pasos. Lo primero que hago es contar los electrones. Y para eso pongo la configuración electrónica del carbono, que es 1s2, 2s2, 2p2. Eso me genera que tengo un átomo de carbono con 4 electrones por cada átomo. Después para nitrógeno tengo una configuración de 1s2, 2s2, 2p3, ¿vale? Un átomo de nitrógeno y tengo 5 electrones en la capa de valencia. Y pues ya están los átomos, ¿no? Entonces los sumo. Y hasta este momento tendría 9 electrones. Pero algo que tengo que considerar en los sistemas que son iónicos es la carga que tiene el sistema, perdón. Aquí tiene una carga de 1 negativo. Es decir, que voy a tener un electrón de más en mi sistema. Así que lo voy a poner más, lo voy a poner en azul porque lo subrayé en azul, más un electrón, que es un electrón externo a mi sistema. Esto me va a generar entonces, voy a lograr tener 10 electrones para jugar, ¿va? Ya conté los electrones, el siguiente paso pues voy a conectar los átomos. Entonces tengo carbono y tengo nitrógeno, los conecto con 2 electrones y ahí voy, ¿vale? Ya los conecté, el siguiente paso va a ser llenar los octetos. Y primero voy a llenar los del nitrógeno. Entonces llevo 2, 4 electrones, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Ahí llené mi octeto del nitrógeno. Tengo 2, 4, 6 más estos 2 electrones, 8 electrones en total en mi capa de valencia. Ya tomé 8 de estos 10, entonces los otros 2 pues los tengo que poner aquí. Pero me doy cuenta que mi carbono no llena el octeto. ¿Por qué? Porque mi carbono tiene estos 2 electrones más 2 electrones de aquí, tiene 4 electrones en total. Entonces, si no se llena el octeto, tengo que seguir mi paso número 4, que es formar enlaces múltiples. Entonces, ¿cuántos enlaces múltiples voy a tomar? Pues tantos como le hagan falta al carbono. Veamos, carbono tiene 4 electrones. Para que llene el octeto voy a necesitar 4 electrones más. Entonces, ¿de dónde van a provenir? Pues de los electrones que tiene el nitrógeno. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues 2 electrones de aquí los voy a formar como un enlace doble. Y ahora otros 2 electrones de aquí los voy a formar como otro enlace doble. Entonces, esto me va a generar... ¿qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo. Que estos 2 pares de electrones formen otros 2 enlaces, haciendo una molécula con un enlace triple. Estos 2 electrones van a quedar aquí y estos 2 electrones van a quedar de este lado. Y cuento a ver si no me inventé electrones. 2, 4, 6, más 2, 8, más 2, 10 son los 10 electrones que tenía para jugar. ¿Pero qué fue lo que hice? Pues formé enlaces múltiples. Entonces voy a ver si el nitrógeno cumple mi octeto. 2, 4, 6, 8 para el nitrógeno sí lo cumple. Y ahora para el carbono 2, 4, 6, 8 también lo cumple. Entonces esta va a ser mi molécula. ¿Ok? Ya terminé, entonces voy a calcular la carga formal. Carga formal aquí. Electrones en la capa de valencia para el carbono son 4. Menos electrones libres, aquí tengo 2. Menos electrones que están formando los enlaces, que en este caso tengo 3 enlaces, van a ser 1, 2, 3 electrones aquí. Esto tendrá entonces una carga formal de menos 1. ¿Okay? Y ahora el nitrógeno, carga formal del nitrógeno, pues electrones en la capa de valencia 5, menos libres 2, menos formando enlaces 3. Esto voy a tener de 0. ¿Y qué pasa aquí? No tengo una carga mínima, pero sí es mínima, es la más chiquita que puede tener ese sistema. Y además, cuando yo sumo las cargas formales, me tiene que dar la carga de la molécula. Y recuerdo que esta era una molécula cargada, que tenía una carga de 1 menos, de menos 1. Entonces, la suma de esas cargas formales me da la carga de la molécula, sí. Es decir, mi estructura de Lewis se encuentra correcta. Después, determino el carácter del enlace. Para eso requiero la electronegatividad. La electronegatividad del nitrógeno es igual a... ¿cuánto es? Dios santo, 3.0. Y la del oxígeno es igual a 2.5. La diferencia me va a dar una electronegatividad de 0.5, haciendo que el carácter de enlace sea un enlace covalente polar. ¿Va?
Y aquí solo tengo un enlace. Es un enlace triple, un enlace donde participan 6 electrones, pero es un solo enlace. ¿Okay? Entonces, ese enlace es un enlace covalente polar. Después, el carácter de la molécula. El carácter de la molécula. Dibujo de forma simplificada mi molécula. Y donde tengo una carga formal, es común que yo le ponga la carga de la molécula. Entonces, mucho ojo. Aunque en mi fórmula química condensada sea Cn-, el menos no está sobre el nitrógeno, el menos está sobre el carbono. ¿Okay? Y aquí podemos hacer vectores y decir si mi molécula es covalente polar o no polar. Pero en automático, cuando tengo una molécula cargada, el carácter de esta molécula va a ser carácter iónica. Es una molécula iónica. ¿Okay? No hago suma de vectores, no hago nada de eso. Si tiene carga automáticamente es una molécula iónica. ¿Va? Ya acabamos con Luis, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es la teoría de repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia. Y aquí voy a analizar primero las entidades electrónicas. Entidades electrónicas que voy a tener en cada uno de los átomos. En el carbono, entidades electrónicas voy a tener, pues me fijo aquí en la estructura de Lewis, es la forma más sencilla. El carbono va a tener unido, perdón, aquí en esta de abajo, el carbono va a tener un nitrógeno unido y va a tener un par electrónico libre. Recuerden que las entidades electrónicas son pares y átomos, entonces tiene un átomo y un par. Entonces van a ser dos entidades electrónicas. Y para el nitrógeno las entidades electrónicas son las mismas, tiene un par y un átomo, que es el carbono. Voy a tener dos. En el paso número 2, la disposición electrónica, tengo que tomar un átomo central, pues voy a tomar el carbono. ¿Okay? Tomando el carbono como referencia. ¿Qué disposición electrónica? ¿Qué geometría? No voy a decir geometría. ¿Qué disposición van a tener las entidades electrónicas? Pues son dos que se encuentran una de este lado, otra de este lado. Y la teoría de repulsiones de los pares electrónicos en la capa de valencia me dice que las entidades electrónicas van a estar lo más separadas posible y dos cosas separadas, lo más separadas posibles, van a estar en una línea. Así que la disposición electrónica del átomo de la molécula, considerando al carbón como mi sistema de referencia, va a ser lineal. Y la geometría molecular del mismo análisis, pero ahora dejo de analizar los pares electrónicos, pues me va a quedar solamente el nitrógeno, así que sigue siendo una línea. Esto va a quedar más claro en el siguiente ejemplo, ¿ok? Y es lo que van a tener que saber de forma así casi automática de las moléculas, qué geometría tienen. Vamos a seguir estos pasos, después va a ser pues automático. Posteriormente, el paso número 3 es mi teoría enlace-valencia, ¿ok? Y lo primero que voy a hacer lo que voy a hacer con la teoría de enlace-valencia es explicar esta geometría. Lo que vamos a hacer es explicar esta estructura, perdónenme, esta estructura, explicar Luis, ¿va? Y para eso pues nos basamos en las configuraciones electrónicas de las moléculas, de los átomos que están participando. Voy a poner la del carbono. 2S, la expando para que podamos analizarlas bien. Y es esta de aquí, ¿va? Y entonces me fijo en mi molécula. En mi molécula, mi átomo de carbono, ¿cuántos electrones libres tiene? Y me fijo y tiene, ¿qué quiero decir libres? Libres para hacer enlaces. En este caso tengo 1, 2 y 3. Voy a tener 3 electrones libres, ¿ok? Y después, este par de electrones, aquí se tiene que ver como un par de electrones. Entonces, si se fijan, este 2S está albergando a estos 2 electrones. Y después voy a tener 1, 2 y 3 electrones libres. Pero aquí, ¿qué pasa? Tengo solo 2. Pero me acuerdo que tengo un electrón extra, porque aquí no estoy poniendo mi electrón extra. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es una transferencia electrónica de un electrón que viene desde fuera de la molécula. Un electrón que viene desde el infinito. Y se posa en el orbital 2,1, menos 1, 1 medio. Es decir, va a llegar
a este orbital con un spin de 1/2. ¿Okay? Y este no me lo inventé, es el electrón que viene por la carga de mi sistema, el electrón externo. Entonces carbono va a ser 2s, 2px, 2pz, 2py. Y aquí ya cumplo lo que veo en mi estructura de Lewis. Veo un par electrónico y veo 3 electrones que van a formar enlaces, 3 electrones desapareados. Entonces carbono ya está. Después voy a analizar nitrógeno. Nitrógeno 2s, 2px, 2pz, 2py. Estoy colocando los orbitales, coloco los electrones que tiene el nitrógeno y me fijo. Ahí está, el nitrógeno es 2s, 2p3, aquí está, 2s, 2p3. Ahora reviso en la configuración que tiene Lewis, a ver si corresponde. Entonces veo aquí un par electrónico, aquí está mi par electrónico, es el del 2s, y después 1, 2, 3 electrones. 1, 2, 3 electrones libres para hacer enlace. Entonces ya no tengo que hacerle transferencias electrónicas al nitrógeno, ya está. Ahora el siguiente paso, lo siguiente que voy a hacer es hibridar. ¿Y por qué hibrido? Porque necesito tener orbitales iguales para formar enlaces iguales. Aquí se va a formar un enlace hacia el carbono y otro orbital que no está formando un enlace, pero que está albergando a este par electrónico. ¿Y cómo sé esto? Porque ya lo analicé aquí con las entidades electrónicas. Si tengo dos entidades electrónicas, voy a requerir dos orbitales híbridos. En este caso, ¿cómo voy a formar los orbitales híbridos? Pues van a ser un orbital que es 50% S y el mismo orbital que es 50% P. Entonces voy a formar una hibridación SP. Es decir, dos orbitales atómicos van a formar dos orbitales híbridos. Entonces, esta va a ser la hibridación SP en este caso. Y voy a hibridar para todos los átomos. El único átomo que no requiere hibridarse, con algunas excepciones, es el hidrógeno, ¿va? Entonces aquí tenemos el carbono y requiero hibridarlo porque el carbono tiene dos entidades electrónicas, entonces requiero dos orbitales híbridos. Me va a dar un orbital SP, un orbital SP. El 2s y el 2px van a formar orbitales SP y SP. Pero ahora tengo libres 2pz y 2py. ¿Ok? Lleno los electrones como estaban anteriormente. ¿Va? Y después hago el nitrógeno. Casi siempre voy a tener que hacer esto, transferir electrones y luego hibridar. Hay casos donde no veo cómo transferir, pero hibrido y después transfiero de nuevo. Entonces esto no es como una reglita que siempre se cumple. Hay un montón de excepciones que tienen que ir revisando. La primera va a ser la del monóxido de carbono, que es su tarea. Entonces ahí abusados. Entonces regreso aquí. Hibrido mi átomo de nitrógeno. Voy a ocupar dos electrones híbridos, ¿vale? Perdón, dos orbitales híbridos. Y esos dos orbitales híbridos van a venir de estos dos orbitales atómicos, al igual que fue el caso del carbono. Y me quedan esos orbitales puros, 2pz y 2py. Lleno con estos electrones. Y ahí está. Ah, pero aquí se me fue algo, porque este electrón yo lo había agregado, entonces lo agrego. ¿Okay? Que es el electrón que venía del infinito. Y ya está, y ahí se ve pues más o menos directo, ¿no? Porque este de aquí va a formar un enlace SP. Y como viene de orbitales híbridos, va a ser un enlace sigma. Y después se va a formar un enlace con los orbitales 2pz. Como son orbitales puros, va a ser un enlace pi. Y otra vez, con 2py, orbitales puros, va a generarme un enlace del tipo pi. Entonces hago la configuración total, el análisis total de los enlaces. Tengo carbono con triple enlace nitrógeno, ¿okay? Una carga negativa. Y uno de estos tres, el que sea, va a ser el orbital sigma. ¿Okay? Tengo el orbital sigma que viene de un sp del carbono con un sp del nitrógeno. Después, un pi que se forma de un 2pz del carbono con un 2pz del nitrógeno. Y por último, otro pi que va a ser un 2py que se forma del carbono con el 2py del nitrógeno. ¿Ok? Y ya terminé de analizar mi molécula. Ahora, voy a hacer una nota en este ejercicio para determinar
aparte de qué hace diferente a un sigma a un pi en términos de orbitales, qué hace diferente a un sigma y un pi en términos de fuerza de enlace, de qué tan energético va a ser mi enlace, mi interacción química entre el carbono y el nitrógeno. Y resulta que el sigma va a ser siempre un enlace más fuerte que un enlace pi. Aquí voy a poner energía de enlace. ¿Okay? Requiero más energía para romper un sigma que para romper un pi. Y recordando cómo se ven los orbitales híbridos, voy a hacer un dibujito. Dios santo, ya me metí en problemas, ya sé. Aquí en medio está mi carbono y aquí en medio está mi nitrógeno. ¿Okay? Si yo analizo únicamente mi carbono, voy a ver que tengo dos orbitales híbridos en el carbono. Recuerden que los orbitales híbridos S y P generan... Los orbitales, combinados SP generan dos orbitales híbridos S y P. Estos dos están en el mismo átomo, entonces voy a tratar de dibujar. Aquí va a aparecer un orbital SP del carbono, pero tengo dos orbitales SP. Si se fijan, hay dos, ¿va? Uno tiene dos electrones y uno solo tiene uno. Entonces, este es el que va a formar el enlace y este es el que va a tener a mi par de electrones. Entonces, vean, el otro va a estar igual, pero en sentido contrario, porque está haciendo un ángulo de 180 grados, ya que es la forma en la que tengo más separados a mis electrones, ¿va? A mis entidades electrónicas. Ahí están mis dos orbitales SP, esos son mis SP. Después voy a hacer lo mismo para el nitrógeno. ¿Okay? Ahí formo el primero, mi primer orbital SP, y después formo el segundo, que va a ir hacia acá. ¿Va? Entonces, justo aquí se está formando el enlace sigma. Este va a ser el enlace sigma, porque voy a tener un electrón del carbono y un electrón del nitrógeno, formando ese enlace. Aquí voy a tener un par libre. Aquí va a estar viviendo el otro par libre en el otro orbital SP, porque es lo que me dicen. En los orbitales SP van a estar viviendo los electrones libres. Pero aquí, si se fijan, puse solo dos electrones, porque el enlace se forma con mínimo dos electrones, en general. Y SPs, uno del carbono, un electrón del carbono y un electrón del oxígeno, formando este enlace que veo aquí. Entonces ya tengo mi enlace sigma, este va a ser sigma. Después voy a formar los pis. ¿Y los pis cómo van a aparecer? Pues los pis encuentran un 2pz y un 2py. Ojo, paréntesis. ¿Recuerdan que en teoría de orbitales moleculares 2pz era el que se encontraba entre los núcleos? Pues aquí no. 2pz va a estar perpendicular al eje internuclear. Es el riesgo de tener muchas teorías. Entonces, no es que se aprendan de memoria cuál va en medio y cuál no va en medio, sino que entiendan el concepto de que cuando se encuentran en medio, pues en general van a ser sigmas. Si se ven aquí, se está repitiendo lo que vimos en teoría de orbitales moleculares, ¿va? Y fuera del plano van a ser pis. Estas leyendas 2px, 2pz y 2py ya vieron que tienen ahí sus cosas ahí medio truculentas, como les pasé la lectura de los números cuánticos m para cada uno de esos orbitales. Entonces no se casen con las leyendas, las labels, las etiquetas de estos orbitales, sino más bien entiendan el concepto. Sigma, si se fijan, está entre los átomos. Entonces, los p's, voy a poner que este va a ser el eje Z y este es el eje Y. El eje Z y el eje Y. Entonces, en el eje Z van a vivir orbitales P puros, que voy a poner totalmente con rojo. No, con negro, porque ya ocupamos ahí un poquito rojo en los híbridos. Entonces voy a poner aquí un orbital 2pz que hace esto de aquí. Y obviamente pues tiene una fase, ¿no? Hay una fase positiva y otra fase negativa. Y aquí va a vivir el otro 2pz. Estos que puse es el 2pz del carbono y el 2pz del nitrógeno. Y lo que pasa, la interacción se hace aquí. Se hace por aquí y se hace por acá, ¿vale? Esto no quiere decir que sean dos enlaces, es una sola interacción porque interviene un orbital de cada átomo. Esta interacción se va a llamar pi. ¿Okay? Entonces ya vean, en medio de los átomos está la sigma y arriba, haciendo esto, están los zetas, la pi. ¿Okay? Y ahora solo nos faltan la y. Ojo, esta es una sola interacción, ¿va?
y es solo este enlace. Después el siguiente enlace pues tiene que ser en el eje Y, ¿va? Está hacia afuera de la hoja y hacia adentro de la hoja. Le pongo fase a 1 y ahora este va a interaccionar con este de aquí. Estos dos van a interaccionar. Y ahora este lóbulo que está hacia atrás va a interaccionar con el lóbulo de acá. ¿Ok? Y esa va a ser la otra interacción pi. La voy a poner aquí. La otra interacción pi. ¿Vale? Entonces, si se fijan, tengo una interacción sigma y dos interacciones pi. Una que corresponde a los orbitales en el eje Z y otra que corresponde a los orbitales en el eje Y, que está hacia afuera de nosotros. ¿Va? Así se ven más o menos los orbitales trívidos ya en acción. Se pone más difícil dibujarlos cuando son SP3, porque obviamente, perdón, SP2, SP3, SP3D y todos los que ya saben que existen, porque aparecen en dimensiones, en 3 dimensiones y es más difícil dibujarlos, pero vamos a ver cómo sorteamos esto. Les puse unas imágenes ahí para que se den cuenta de cómo funcionan estos orbitales. ¿Va? Entonces, el último ejemplo, ahí ya terminamos, terminó cianuro. Siguiente ejemplo que vamos a revisar, tricloruro de boro. Entonces, BCl3, tricloruro de boro. Van a ver cuando vayan avanzando en sus materias que el boro hace compuestos bien raros y tal vez hasta el final vemos unos de los raros que hace el boro. Entonces empezamos, ahí va otra vez. El primer paso será dibujar o usar la teoría de Lewis, las estructuras de Lewis. Entonces para esto pues lo mismo, cuento electrones. Para el boro voy a tener una configuración de 1s2, 2s2, 2p1. Entonces tengo un boro y cada boro va a darme 3 electrones. Pues para cloro la configuración electrónica la puedo utilizar con kernel. Será neón 3s2, 3p5 y esto genera 7 electrones en la capa de valencia de cloro, pero tengo 3 átomos de cloro, entonces van a ser 3 por 7. Y esto será 7 por 3, 21, más 3, 24 electrones con los que voy a jugar. ¿Va? Y ahora conecto los átomos con 2 electrones. Tengo 2 electrones para acá, 2 electrones para acá, 2 electrones para acá. Se va viendo, ¿no? ¿Qué estructura puede tomar esta cosa? Hasta aquí llevo 6 electrones. Me hacen falta 18 para comprar estos 24. Entonces, ¿qué octeto voy a llenar primero? Primero voy a llenar el del cloro. ¿Va? Porque está mucho más pegado a flúor. Y pues va por electronegatividad. Mientras más electronegativo, más le va a gustar tener cosas negativas, en este caso electrones. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mis 24 electrones ya listos en mi estructura de Lewis. Veo las cargas formales. Cargas formales, si se fijan, todos los cloros van a ser equivalentes. Todos tienen un enlace y 6 electrones libres, entonces solamente voy a calcular de 1. Electrones en la capa de valencia del cloro van a ser 7, menos electrones libres, 2, 4, 6, libres porque no están formando enlace, menos 1 que participa en enlace, 1. Y esto me da una carga formal de 0. Ahora para el boro, la carga formal es 3 electrones en la capa de valencia, menos, no tengo electrones libres, 0, menos 3 que se encuentran formando enlace, esto me da una carga formal de 0, así que ya terminé. Después voy a determinar el carácter de enlace. Para el carácter de enlace requiero la electronegatividad del boro y la electronegatividad del cloro. 2.2 para boro y 3.0 para cloro. La diferencia de electronegatividad de cada uno de estos enlaces va a ser de 1.2. Entonces cada uno de estos enlaces va a ser un enlace covalente polar. ¿Okay? Después el carácter de la molécula. Pero para este carácter de la molécula requeremos saber qué estructura tiene. Entonces tenemos que pasar primero al paso número 2, que es la teoría de repulsiones de los pares electrónicos en la capa de valencia. Primero que hago es las entidades electrónicas en cada uno de los átomos. Y veo entidades electrónicas en el boro. En el boro solo voy a tener 1, 2
y 3, es decir, un cloro, 2 cloros, 3 cloros. Tengo 3 entidades electrónicas. No tengo pares libres. Entidades electrónicas en boro, 3. Y en cloro de una vez lo pongo. En cloro voy a tener 1, un par electrónico, 2 pares electrónicos, 3 pares electrónicos y un átomo que es el boro. Entonces, entidades electrónicas en el cloro van a ser 4. ¿Va? Posteriormente, la disposición electrónica. Para la disposición electrónica ya tengo que considerar un átomo central. En este caso, pues es claro que es el boro. ¿Vale? El boro. Tengo 3 cosas unidas. ¿Cómo hago que 3 cosas unidas estén lo más separadas posibles uno de otra? Y la respuesta pues es en un triángulo. Entonces, hacia acá voy a tener un cloro, hacia acá otro cloro, lo más separados posibles. Un triángulo totalmente plano, donde cada uno de los ángulos internos va a ser de 120 grados. ¿Ok? No son internos. ¿Qué falta de geometría es esto? Cada uno de los ángulos entre los enlaces que se forman con boro y cloro van a ser de 120 grados. ¿Va? Ahí está la disposición electrónica. Se va a llamar triangular. Lo van a encontrar también como trigonal plano, pero pues es como hablar de más, porque los triángulos son planos. Entonces, si no está plano, no es un triángulo, se llama pirámide, ¿va? Pero en este caso le llamamos triangular. Posteriormente, el paso 3, la geometría molecular. Geometría molecular. Me fijo en las entidades electrónicas que tengo y quito las que son pares electrónicos, pero aquí no tengo pares electrónicos, entonces va a ser exactamente la misma. La geometría de esta cosa, como no tiene pares electrónicos que le quite, va a ser exactamente la misma y se llama triangular. Triangular, la geometría molecular. Entonces ya sé cómo es la geometría de mi molécula. ¿Okay? Entonces el carácter de la molécula ya lo puedo determinar porque al final de cuentas son vectores. Y son vectores del menos al más electronegativo, van a quedar algo así. Pero estos vectores cuando se suman van a cancelarse, porque todos tienen la misma magnitud y están separados al mismo ángulo. Entonces todo en este plano va a darme un momento de 0. ¿Okay? Se van a cancelar todos y cada uno. Entonces esto me va a arrojar una molécula no polar. El carácter de la molécula es una molécula no polar. ¿Va? Vamos bien hasta ahí. Paso número 3. Utilizamos la teoría de enlace-valencia para explicar las estructuras de Lewis. Entonces, enlace-valencia. Lo que voy a hacer primero es determinar cómo se ve el boro, su configuración electrónica. 2s, 2px, 2pz, 2py. Y si esta configuración electrónica se parece a la que tiene en mi estructura de Lewis. Mi estructura de Lewis tiene electrones apareados, tiene pares libres, y la respuesta es que no, entonces aquí ya no se parece. Y veo, tengo 1, 2, 3 electrones que están formando enlace, entonces aquí en boro voy a tener 3 electrones libres. Así que este forzosamente va a tener que irse para acá para que se encuentre libre. Entonces, primer paso de enlace-valencia, sí va a existir una transferencia electrónica aquí. Y va a originarse del 2,0, menos un medio del boro a el 2,1, un medio, que es el 2pz. ¿Va? Entonces el boro en total me va a generar, o va a aparecer, 2s, digo mucho generar, 2s, 2px, 2pz, 2py. Y el que estaba aquí va a mudarse al 2pz. Y ahora, con estos 3 electrones ya se parece a mi estructura de Lewis que yo puse. La estoy explicando a través de configuraciones electrónicas, de cosas cuánticas, ¿vale? Entonces 2s, 2px, 2pz. Ahí murió. Después me fijo en la de cloro. Cloro, su valencia es 3s, 1, 2, 3, 3px, 3pz, 3py, 1, 2, 3, 4, 5 y observo. En mi estructura de Lewis voy a tener 3 electrones apareados. Me fijo si aquí los tengo. 1, 2, 3, sí, perfecto. Y tengo un electrón que va a formar un enlace, que es este de aquí.
Entonces no tengo que hacer transferencias electrónicas. Ya terminé para cloro. ¿Okay? Paso número 2. En la enlace valencia va a ser hibridación. Entonces voy a hibridar los átomos que están jugando en esta molécula. Voy a hibridar el boro. ¿Okay? ¿Y a qué hibridación voy a llevarlo? Pues depende de las entidades electrónicas. Tengo 3 entidades electrónicas, entonces requiero 3 orbitales híbridos. ¿Y qué orbitales voy a agarrar? Pues los primeros 3, 2s, 2px y 2pz. Si se fijan, voy a tener un orbital s y 2 orbitales p. Esa hibridación se va a llamar sp2. ¿Vale? Otra vez repito, ¿por qué sp2? Porque agarro 1s y 2p. Voy a agarrar 3. ¿Por qué requiero 3? Porque hay 3 entidades electrónicas unidas al boro. ¿Va? Y el sp2 pues voy a tener 66% de P y 33.333% de S. Lo pongo aquí solo para que quede claro. 33.3% de S y 66.6% de P. Solo para que sea representativo. ¿Okay? Entonces, el boro me va a quedar sp2, sp2, sp2. ¿Y esos orbitales híbridos cómo se van a ver? Pues van a ir en un triángulo. Si se fijan en el sp, esos orbitales que eran los azules que puse, iban en una línea. Una línea porque era la geometría o la disposición electrónica que tenía ese átomo con ese número de entidades electrónicas. Pero ahora el átomo en cuestión es el boro. Y tiene 3 entidades electrónicas. Entonces los 3 orbitales sp2 van a estar geométricamente en un triángulo en mi plano. Ahorita hacemos un dibujito. Entonces aquí me falta el 2py, que ese no le pasó nada. Y aquí aparece 1, 2, 3, que eran los electrones que tenía anteriormente. ¿Okay? Y después hago lo mismo para el cloro. Para el cloro, ¿cuántas cosas unidas tiene el cloro? Va a tener 4 cosas unidas. Como tiene 4 cosas unidas, requiero 4 orbitales híbridos. Entonces voy a tomar 4 orbitales. 1, 2, 3, 4. En este caso voy a tomar todos, si se fijan. ¿Y cómo creen que se llamen? Se van a llamar sp3. Entonces para el cloro voy a tener una hibridación sp3. Porque el cloro tiene 4 cosas unidas. ¿Y qué porcentaje van a ser? Pues fíjense, voy a agarrar un S y 3 P's. Entonces será 25% S. Esto solo es un porcentaje que sea representativo. No forzosamente tienen que ponerme el numerito. No es difícil calcularlo, porque de los 4, uno es S. Entonces va a ser una cuarta parte, 25%. Y 75% van a ser P's. Entonces voy a hacer 4 orbitales sp3. S, P1, P2, P3. 4 orbitales. Y lo dibujo acá abajo. Cloro voy a tener entonces 4 orbitales idénticos sp3, 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 sp3. Y voy a poner los electrones que tenía acá. No necesité hacer una transferencia electrónica. ¿Va? Entonces, estos orbitales sp3, ¿cómo se van a ver? ¿Okay? Voy a ponerles una imagencita para que vean que esto es o se encuentran en un tetraedro. Van a ver la imagen y va a caer todo en cuenta, ¿va? Una vez que tengo esto, me hace falta analizar cada enlace de mi molécula. Y la dibujo porque ya me sé su estructura, es un triángulo. Y este enlace, nota, no olvidar que tengo 3 cloros, ¿ok? Tengo 3 de estos cloros. Entonces, si se fijan, se va a formar uno de estos, va a parearse con uno de estos de acá. Del otro cloro, el mismo sp3 con el otro, y del otro cloro el mismo sp3 con el otro sp2 que queda del boro. Entonces todos van a ser sigma, si se fijan, todos están hechos entre orbitales híbridos. El sigma va a ser de un sp2 del boro con un sp3 del cloro. ¿Okay? Y este igual, es un sigma sp2 del boro. Aquí está, es el siguiente, si quieren este. Con un sp3 del cloro. Y por último, un sigma sp2 del boro con un sp3 del cloro. Todos son los mismos. ¿Por qué no solo pones uno? ¿Por qué no? Vas a poner uno y cada uno, para que sea claro de dónde vienen o de cómo se forman estos enlaces, usando la teoría de enlace valencia. Entonces, esto fue todo para esta molécula.
si quieren una forma gráfica de cómo este será un paréntesis, ¿va? Ya terminamos, mejor dicho. Terminamos entonces si quieren una forma gráfica de cómo se encuentran los orbitales híbridos, voy a formar, para el SP ya lo vimos, entonces para el SP2, pues voy a tener un orbital P y otro orbital P, porque requiero dos orbitales P para hacer una SP2. Y entonces, como junto 1, 2, 3 orbitales atómicos, voy a tener 3 orbitales híbridos. ¿Y cómo se ven estos? Voy a tener 3 orbitales híbridos. ¿Okay? Uno que va a ir hacia acá. Ahí está, que va hacia arriba. Otro que tiene que ir hacia acá. Y otro que tiene que ir hacia acá. Es decir, los tres están apuntando a una punta de lo que habíamos dicho que era nuestro triángulo. ¿Okay? Entonces el orbital va a estar también sobre este enlace. De hecho, ese orbital está de esa forma, con esa geometría, y así se explica que la teoría de repulsión de los pares electrónicos en la capa de valencia dice que mi forma de tener tres entidades electrónicas lo más separadas es en un triángulo precisamente de 120 grados por los orbitales híbridos. Entonces esto en un solo dibujo, pues ya se imaginan cómo se ven. ¡Uy, qué feo! Ahí está, qué feo dibujo. ¿Okay? Ahí están juntos mis tres orbitales híbridos. Esta es una hibridación. Aquí tengo tres orbitales sp2. Y para el sp3 va a ser un tetraedro. ¿Okay? Solamente voy a poner cómo se ven juntos o cómo se verían juntos. Y un tetraedro es algo de este estilo. Voy a dibujar aquí. Voy a poner que este es un átomo. ¿Sí se ve? No, se ve. Ahí está. Estas líneas, como son líneas normales, están sobre el plano. Esta es una cuña que dice que está hacia afuera, hacia ustedes, así. Y las rayas punteadas dice que va hacia adentro. Entonces, para esta hibridación voy a tener un orbital aquí, un orbital SP acá, un orbital SP acá, otro orbital SP acá. ¿Y qué SP son? Van a ser SP3. ¿Okay? Aquí voy a tener 4 orbitales SP3. Así es como se ven pues geométricamente, ¿va? La forma en la que tengo 4 cosas alejadas lo más posible va a ser en esta disposición que se va a llamar un tetraedro. La forma en la que tengo 3 cosas más alejadas va a ser en un triángulo. Y 2 cosas alejadas en una línea, que ya la vimos anteriormente. La pongo aquí solo para que esté completo lo que llevamos hasta ahorita. Entonces aquí voy a tener mis 2 orbitales. Ahí están. 2 orbitales SP. Y esto es lineal. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuántas entidades electrónicas tenga, voy a tener una cierta geometría en mis orbitales. Una cierta disposición electrónica. Estas van a ser disposiciones electrónicas. Cuando hago una geometría, para determinar qué geometría es, tengo que quitar los pares electrónicos, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Va? Entonces, hasta aquí llegamos hoy.